Coalición por el Evangelio. 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 Coalición. Coalición por el Evangelio. Muy buenas tardes, estamos aquí en Coalición Radio, nuestro episodio número 9. Le habla Jairon Amnum, director ejecutivo de Coalición por el Evangelio desde los estudios de Radio Eternidad en Santo Domingo, República Dominicana. Y junto conmigo está Steven Morales, editor asociado de Coalición por el Evangelio y se encuentra ya en Santa Guatemala de la Asunción, Ciudad Guatemala. Steven, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. De hecho, hoy estoy de viaje, entonces no estoy en Guatemala, pero Cierto. ando en los Estados Unidos ahorita, pero espero regresar pronto. Cierto, ¿dónde estás ahora mismo? Ahorita ando en Tennessee, en Knoxville, Tennessee, visitando familia y mi esposo está estudiando aquí unos meses. Excelente, excelente. Bueno, pues como les decíamos, ese es nuestro programa número 9. Hemos estado hablando ya de diferentes temas y en esta ocasión, en esta tarde, quisiéramos enfatizar algo que yo entiendo, es la característica principal que separa el cristianismo de cualquier otra religión. De hecho, en el Southern Seminary, donde estuve estudiando mi maestría, uno de mis profesores, el profesor de Historia de la Iglesia, siempre hacía énfasis en que no había ninguna otra característica más básica para tú saber si alguien o si una religión per se era cristiana o una denominación era cristiana o no. Y con eso nos estamos refiriendo a la Trinidad. La Trinidad, la creencia de que tenemos un Dios, en esencia un Dios en tres personas. Como les decía, este es nuestro 9º programa y vamos a estar hablando de un tema que es de vital importancia para la fe cristiana. De hecho, en una de mis primeras clases en el Seminario Teológico Bautista del Sur, donde hice mi maestría, el profesor de Historia de la Iglesia nos hacía la explicación. Él hablaba de que esta es la característica fundamental que distingue la fe cristiana de cualquier otra religión. Que si tú no tienes esta creencia, no hay forma que tú seas cristiano, o que tu denominación o tu iglesia sea cristiana. Y con esto nos estamos refiriendo a la Trinidad, a esa creencia que ha acompañado a la iglesia desde que es iglesia, de que tenemos a un Dios que existe en tres personas. Así es interesante que digas que es una de las doctrinas más fundamentales de la fe, porque también es una de las más confusas o las más difíciles de entender. No recuerdo quién lo dijo, entonces de plano lo dijo Spurgeon, pero... Así es, Luis. C.S. Lewis, exacto. Pero hay una frase que dice, hablando de la Trinidad, si tratas de entenderla, perderás tu mente. Si tratas de negarla, perderás tu alma. Y en esta simple frase realmente encaja todo lo que ya hemos mencionado, que es realmente no puedes ser cristiano si no tienes un entendimiento bíblico de la Trinidad. Pero a la misma vez no vamos a tener un entendimiento completo de la Trinidad porque estamos hablando de la naturaleza de Dios. Y ese es el problema, ¿verdad? Que es algo tan necesario y es algo tan central. Estamos hablando de conocer a Dios, su naturaleza, quién es, qué hace y cómo lo hace. Pero también tenemos que entender que no vamos a entenderlo completamente. Así es que ¿cómo podemos saber que algo es algo? Dice primero a los Corintios que solo el espíritu del hombre conoce los pensamientos del hombre, así el espíritu de Dios es quien escudriña los pensamientos de Dios. Ese pasaje además nos quiere enseñar algo de que tiene que haber algo dentro de la persona que puede entender completamente lo que esa persona piensa, es y hace. ¿Cómo pudiéramos entender completamente a nuestro Dios? Si la Trinidad es la característica esencial, en su esencia Dios es un Dios trino desde la eternidad, pero no puedo decir desde su inicio, Dios es un Dios trino. No es posible que nuestra mente humana pueda capturar y comprender a cabalidad perfectamente todo lo que Dios es. Sin embargo, aunque la frase es buenísima, no podemos olvidar que la palabra nos llama a tratar de entender a Dios, de tratar de conocer a Dios. Así es. A confiar, no solamente a confiar en Él, en lo que no entendemos, sino también a tratar de conocer aquello que Él ha revelado. Y la Trinidad es una de estas enseñanzas que Él ha revelado. Pero así al principio, Steven, déjame tirarte una papa caliente, decimos en Dominicana. Déjame ponerte una difícil. Dijimos, y yo estoy de acuerdo, que todo cristiano debe reconocer la Trinidad. Y de hecho, podemos ver en la historia de la iglesia, casi cada secta, y aún hoy, casi cada secta niega la Trinidad de una forma u otra. Seguro. Pero el ladrón en la cruz entendió la Trinidad, creyó en la Trinidad, porque el Señor dice que él fue salvo. Sí, cómo no. Sí, creo que eso es uno de esos temas que
bueno, regresando a ese punto que hiciste, que cada secta niega la Trinidad o que todo cristianismo reconoce la Trinidad, pero ¿qué tiene que ver eso con el ladrón en la cruz? Creo que cada secta trata de negar la Trinidad porque en su raíz hay una motivación para reemplazar a Dios con otro Dios, un Dios que no es trino, que no es para nada Dios. Y entonces entender la Trinidad es de suma importancia porque estamos hablando de conocer a Dios, conocer al Señor, y quiera que no, cuando conocemos a Dios no solamente conocemos quién es, sino también lo que Él ha hecho y lo que Él está haciendo por nosotros. Y cada vez que hablamos acerca de Dios en términos de lo que Él hace, estamos entrando a su naturaleza como Trinidad, porque cada persona en la Trinidad tiene un rol, una función, y esto se destaca particularmente en el hecho de nuestra salvación. Y eso lo vamos a hablar un poquito más en detalle en el futuro. Pero cuando vemos, por ejemplo, el ladrón en la cruz, o si hablamos de cualquier persona con quien estamos compartiendo el Evangelio, cuando decimos que la Trinidad es esencial para el cristianismo, no estoy diciendo que es la doctrina con la que voy a evangelizar a alguien, o si quiero compartir el Evangelio les voy a decir, bueno, primero debes entender que Dios es tres personas y una esencia, y no voy a entrar en todos esos detalles inmediatamente, porque el Evangelio es otra cosa, es que Cristo salva a pecadores. Pero lo que tenemos que entender es que el Evangelio en sí mismo es una obra trina o trinitaria, ¿cómo lo dirías? Trinitaria. Ajá, es una obra hecha por la Trinidad y que depende de la Trinidad. Exactamente. Entonces, si quieres realmente entender el Evangelio de una manera más completa, una manera más profunda, debes de entender qué es la Trinidad, porque el Evangelio sería imposible sin la Trinidad. Y lo que yo te diría, estoy totalmente de acuerdo con lo que dices, es que el ladrón en la cruz no tuvo tiempo, como tú bien decías, a saber toda la teología que uno debe saber como cristiano, pero sí suficiente teología para conversión. Ahora, el ladrón no negó la Trinidad, igual como un hijo de Dios no negaría la Trinidad. Exacto. Y ahí está la diferencia. Hay cosas que tú simplemente no conoces, pero no por eso tú las estás negando. Quizás tú no conoces lo que significa el sacrificio vicario de Cristo, o la posición vicaria de Cristo ahora mismo. Pero eso no significa que tú la niegas, aunque tú no conozcas las palabras. De hecho, a muchos nos ha pasado que con el tiempo conocemos palabras y definiciones que explican mejor algo que no creíamos completamente, pero al escucharlos decimos, ajá, claro. Y de hecho, aún en las palabras del ladrón en la cruz, tú notas algo de eso, porque lo que tengo en Lucas 23 es que uno de los malhechores, dice el versículo 39, que estaban colgados, le injuriaba, diciendo, si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Y el otro respondió reprendiéndole, diciendo, ¿ni aún temes tú a Dios, estando en la misma condenación? Nosotros, a la verdad, justamente padecemos, porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas ningún mal hizo. Mira, decir eso, este hombre nunca hizo mal, él no merece para nada estar aquí. Si tú llevas eso, lo comprendes totalmente y lo vas llevando hasta su está diciendo que es Dios. Está diciendo que es Dios, porque ¿quién hay que no peque? Entonces, exacto. Y de hecho, él inmediatamente luego le dice, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. ¿En el reino de quién? ¿Por qué un hombre vendría en un reino y pudiera acordarse de él si saben que los dos van a morir? O sea, que aunque él no hizo toda la declaración trinitaria, él no dijo, como tú eres la segunda persona de la Trinidad, él no dice todo eso, pero la base del cristianismo trinitario, la base del cristianismo de la Escritura está ahí. Así que con eso en mente, Steven, así empezamos con un poquito de apologética, entremos directo al tema de la Trinidad. ¿Cómo la definimos? ¿Cómo la encontramos en la Biblia? Quizás lo primero que hay que decir es cierto, la palabra Trinidad no está en la Biblia. Así es cierto que no se dice, la Trinidad está compuesta por 1, 2, 3. Eso así no se dice como tal. Sin embargo, el concepto sí está. Steven, ¿quieres darnos algunos versículos, por ejemplo? Sí, como dice, la palabra no está, pero el concepto sí. Esto realmente no debe preocuparnos porque hay varias palabras que usamos hoy para explicar esos conceptos bíblicos y lo más importante no es la palabra, pero lo que está detrás de esa palabra, el concepto que la Biblia nos enseña. Y ciertamente en el Antiguo y el Nuevo Testamento podemos encontrar varios pasajes que hablan acerca de la Trinidad. Por ejemplo, Génesis 1:26 dice, y dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Ahora la traducción NBLH ahí agrega después de Dios un paréntesis
que dice Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y esto lo hace porque está aludiendo a la interpretación histórica de que esta forma plural de hagamos no es un accidente, no lo escribió mal el autor, sino que se refiere a un diálogo entre la Trinidad, ¿verdad? La Trinidad, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo están diciendo, vamos a hacer al hombre en nuestra semejanza, conforme a nuestra imagen. Igual lo podemos ver en Génesis 1:2, hay una mención del Espíritu de Dios directa. Dice, la tierra estaba sin orden y vacía, y las tinieblas cubrían la superficie del abismo, y el Espíritu de Dios se movía de sobre la superficie de las aguas. Esto nos da una imagen directa, es una referencia directa al Espíritu de Dios que está mencionado ahí. Como si fuera un Dios Padre creando, un Dios Espíritu moviéndose en esa creación creada. Y entonces luego Juan 1:1 nos usa las mismas palabras de en el principio, dejándonos inmediatamente saber que él se está refiriendo a lo que pasó en Génesis. Y Sí. dice, en el principio estaba el verbo, joarqué en hologos, perdón, ahí me fui en griego. En el inicio el verbo existía, el verbo estaba, el verbo era parte, el verbo era con Dios. Entonces, Génesis 1:1 nos habla de Dios, en un plural majestuoso nos habla en 1:26, en ese plural que algunos dicen que se refería como que él es muy grande, pero la historia de la iglesia lo ha dejado claro, se refiere al Dios Trino. El resto de la escritura también lo deja claro, se refiere al Dios Trino en Génesis 1, que Génesis 1:2 habla del Espíritu, y Juan 1:1 va hacia atrás y nos dice, y el Hijo también estaba ahí. Así es. Ahí al principito de la historia de la escritura nosotros tenemos un Dios que por lo menos claramente se muestran dos personas, y luego Juan en el Nuevo Testamento nos apunta atrás y nos muestra la tercera persona que también. Y vale la pena mencionar también que eso nos muestra que no hay, que Jesús o el Espíritu no son seres creados, sino que en el inicio, desde el principio de la historia, ellos estaban ahí. Entonces eso nos dice que no son parte de la creación, algo que muchas sectas afirman, sino que ellos ya estaban ahí, ya estaban en comunión con Dios, ya estaban en relación con Él. Ellos, de hecho, son Dios. O sea, el Espíritu Santo, el Hijo y el Padre forman la Trinidad, tres personas de una esencia. Por algo correctamente nos habla de que fue el Cordero inmolado desde antes de la fundación del mundo, no dejándonos ver que fue porque antes de crear el mundo Dios inmoló el Cordero, sino refiriéndose que desde antes de la creación, desde antes del tiempo, ya el Hijo estaba, desde el principio hasta el final. Exacto. También hay otros pasajes interesantes que nos hablan de esta dinámica. Por ejemplo, en Isaías 6:8, en la visión del profeta, el profeta dice, ¿a quién enviar? El Señor dice, perdón, oí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré? Singular, ¿y quién irá por nosotros? Plural. Aquí en la misma frase, como que hay un singular y un plural, ¿a qué se está refiriendo? Nos está mostrando vistazos de lo que vendría a ser totalmente revelado en la plenitud de su tiempo, que es que el Dios que adoramos es un Dios uno en esencia y tres en personas. Y de hecho, este mismo pasaje nos muestra algo más, y es el hecho de que Isaías 6 nos habla de esta visión majestuosa del profeta, el triagion, el santo, 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 que tiene el profeta, que lo deja de rodillas pensando que no tendrá salvación porque acaba de ver al Dios santo. Y a través de ese momento épico, ese momento increíble que tiene el profeta, él se encuentra entonces sirviendo al Señor porque el Señor limpia sus labios. Pero Juan 12:41 más adelante dice que Isaías vio la gloria del Hijo y se regocijó. O sea que hay algo en esta relación intertrinitaria donde, bueno, bien nos enseña Cristo, como vamos a ver ahora cuando hacemos el Nuevo Testamento, que la única forma de ver al Padre es Cristo Jesús, quien es la imagen del Dios invisible. Exacto. Entonces, aquí, aunque no esté claramente, ya nosotros estamos viendo porciones o vistazos. Es más, una más, si me dejas leerle, Steven, en Éxodo 3, Dale. donde sale este nombre, el Yahweh, el Yahvé, el yo soy el que soy. En Éxodo 3, Moisés se encuentra con, dice el versículo 2, el ángel del Señor se le apareció en una llama de fuego en medio de una zarza. Al fijarse Moisés, vio que la zarza ardía en fuego, pero la zarza no se consumía. Dice, empezó con el ángel del Señor. Entonces Moisés dijo, me acercaré ahora para ver esta maravilla. ¿Por qué la zarza no se quema? Y inmediatamente dice, cuando el Señor vio que Moisés se acercaba para mirar, Dios lo llamó de en medio de la zarza.
Espera, el versículo empieza diciendo que el ángel del Señor se le apareció a una llama de fuego. Pero más adelante dice que el Señor vio a Moisés y Dios le habló en medio de la zarza. Esta figura enigmática del Antiguo Testamento, este ángel del Señor que sale en diferentes textos de la Escritura, sale en Jueces, sale en la Ley, sale en Daniel y sale en otras porciones de la Escritura. Sí, no es el único lugar. Exacto, este ángel del Señor, la historia de la iglesia lo ha comprendido como el Cristo Jesús preencarnado, como el Cristo antes de venir a través de María. Y este ángel, lo interesante es eso, que siempre se habla de él en singular, el ángel del Señor, el enviado del Señor. Recuerdan que ángel se refiere a mensajero. El mensajero del Señor siempre en singular, que usualmente habla de el mensajero y luego habla del Señor en la misma frase. En la misma conversación se habla como de un mensajero y como si ese mensajero fuera el Señor mismo. Porque así es, porque el Hijo es Dios, igual como el Padre es Dios y el Espíritu es Dios. Entonces es casi como una implicación de la doctrina de la Trinidad. Nos muestra también que Jesús no solamente es un personaje del Nuevo Testamento, sino que leyendo Juan 1:1 y leyendo pasajes como estos, podemos ver que Jesús ha estado involucrado en la historia de salvación, en la historia de lo que Dios está haciendo en este mundo, en su creación desde el principio. Sí, nos da una vista más grande de quién es Dios. Y eso es parte de la razón por la que nosotros tanto hablamos de la cruz y el Evangelio, porque fue el Dios perfecto, el mismo Dios que nos ha amado desde el principio, es el Dios que entrega a su Hijo, es el Dios que se da a sí mismo. O sea, Jesús no fue un hombre bueno tú sabes, que vio que las cosas estaban difíciles, o un hombre bueno que estaba un poquito más iluminado que todos nosotros, como un hombre que simplemente quiso darnos un ejemplo. Jesús es Dios, el Dios que se entregó hasta la muerte, es la segunda persona de la Trinidad que nos ha amado hasta la muerte de cruz. Y de hecho, si me permites, el Salmo 45, este texto que luego Hebreos cita, dice: tu trono, oh Dios, es eterno, para siempre. Cetro de equidad es el cetro de tu reino. Has amado la justicia y aborrecido la iniquidad. Por tanto, Dios, tu Dios, te ha ungido. Espera, el versículo empieza hablando que tu trono, oh Dios, es eterno. Y luego dice, por tanto, tu Dios te ungió. Entonces, el Dios de Dios ungió a Dios. Eso es lo que el texto nos está diciendo. Entonces, Hebreos 1, inmediatamente, Hebreos al principio de la carta, al inicio de tu carta, nos habla de que más del Hijo dice, 1:8, más del Hijo dice, tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo, cetro de equidad es el cetro de tu reino. Nos lee Reina Valera. O sea que el autor de Hebreos está correctamente interpretando este pasaje difícil de entender en el Salmo 45, de que el Dios ungió a Dios, nos está interpretando que sí, que Dios el Padre ungió a Dios el Hijo para siempre, dándole el reino para siempre. Sí. Sí, también podemos ver, pues, en referencia a eso, es interesante ver cómo realmente sin un entendimiento de la Trinidad es muy difícil interpretar estos pasajes sin desviarse, sin empezar a decir, bueno, tal vez hay otro Dios, ¿verdad? O saber quién es este ángel. O se equivocó el autor. Se equivocó el autor. Hay un error en la Biblia. Nosotros, cuando debió de haber dicho algo más o qué sé yo, pero esto lo vemos, o sea, a través, no solo un pasaje o una sola instancia, sino hay que a través de todo el Antiguo y el Nuevo Testamento. Creo que uno de los pasajes donde más vemos esto en el Nuevo es en Mateo 3, 16 al 17, cuando Jesús es bautizado. Y después de ser bautizado, el pasaje dice: Jesús salió del agua inmediatamente y los cielos se abrieron en ese momento y él vio al Espíritu de Dios, ahí él, hablando de Juan, vio al Espíritu de Dios que descendía como una paloma y venía sobre él. Y se oyó una voz de los cielos que decía: este es mi Hijo amado en quien me ha complacido. Entonces, en un solo instante, en 2 versículos, vemos a las 3 personas, porque está Jesús, el Hijo, y él está en el agua, y él es bautizado, y luego, después de ser bautizado, sale el Espíritu, y el Espíritu desciende sobre él como una paloma. Y lo unge. Ajá, y lo unge. En el Salmo 45. Ajá, y mora en él. Y luego, al final, escuchamos la voz de otra persona, alguien de los cielos se abren y dice: este es mi Hijo amado en quien me ha complacido. Entonces, sin un entendimiento de la Trinidad o de lo que es la Trinidad, uno dice: ¿y quiénes son todas estas personas que de repente salieron, verdad, en el bautismo de Jesús? Pero estamos viendo estamos viendo la comunidad que existe entre la Trinidad y cómo ellos
son de una esencia y cómo trabajan juntos, y especialmente en este momento tan crítico de la vida de Cristo en esta tierra, de su ministerio, que está empezando su ministerio ahí. También hay otros pasajes, o no sé si querías decir algo sobre eso, pero si no me voy a adelantar a otro pasaje. Ya al final de su ministerio en la tierra, en Juan 14, 15 al 17, dice: entonces Jesús le dice a sus discípulos, entonces yo rogaré al Padre y Él les dará otro consolador para que esté con ustedes para siempre. Y él no está hablando de sí mismo, él no está hablando del Padre, sino que Él está hablando de otra persona que tomará su lugar y estará con los discípulos y permanecerá con ellos mientras que Cristo se vaya, va a estar en otro lugar, va a estar a la diestra del Padre intercediendo por ellos. Pero fíjate que ahí el Padre es para siempre, el Hijo también es para siempre, y Él le dice, yo les daré otro consolador para que esté con ustedes para siempre también, características que solamente Dios tiene. Entonces, en esta conversación intertrinitaria aquí, o el Hijo presentándonos la Trinidad aquí, Él está hablando de la eternidad del Espíritu Santo también, el cual lamentablemente a veces como iglesia nosotros ponemos de lado y solamente hablamos de los dones de Él, o de lo que no es el Espíritu Santo, pero el Espíritu Santo también es una persona, también es la tercera persona de la Trinidad, es una persona de Dios también. Sí. Bueno, y si me permites continuar, también vemos al final del ministerio de Jesús, cerca de sus últimas palabras, él nos da la gran comisión y nos dice que a los discípulos debemos bautizar ¿en quién? En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Por qué tú bautizarías en el nombre de algo que no es Dios? Eso sería idolatría. Pero bautizar en el nombre del Padre, porque el Padre es Dios, bautizar en el nombre del Hijo, porque el Hijo es Dios, y bautizar en el nombre del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo es Dios también. E igual en las cartas vemos algunas menciones, como el apóstol Pablo hace un rejuego interesante en 1 Corintios 12, 14 al 6, 12, 4 al 6. Él dice, ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo, va uno. Hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo, ahí van dos. Y hay diversidad de operaciones, pero es el mismo Dios el que hace todas las cosas en todos. Como que ven como no se dice, y aquí está la Trinidad, Espíritu, Hijo, Padre. No, pero en la forma que está expresado, claramente queda mostrado en la realidad de una Trinidad. Y por eso es que para tú negar la Trinidad, tú básicamente tienes que hacer todo tipo de rejuegos con todo lo que es la Biblia. Y si tú estás tratando la Biblia como un libro secundario debajo de ti, que tú puedes hacer lo que tú quieras con él, ¿por qué creer que tú eres cristiano? Exacto. Entonces, en base a todos estos pasajes que acabamos de ver, Jairo, ¿cómo definirías, cuál sería la definición de la Trinidad? Bueno, déjame ir donde una persona más inteligente que yo. Y el doctor Grudem, Wayne Grudem, define la Trinidad de la siguiente forma. Él dice que Dios existe eternamente en tres personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y cada persona es completamente Dios y hay un solo Dios. No es un trabalengua. Dios existe en tres personas. Dios existe eternamente en tres personas. Cada persona es Dios, pero hay un solo Dios. Otra definición que esta la desarrollamos entre nosotros es que la doctrina de la Trinidad significa que el eterno Dios es tres en personas y uno en esencia. Tres en personas y uno en esencia. Y por tanto, Dios es tres, pero Dios es uno a la misma vez. Es uno en esencia y es tres en personas. Hay un solo Dios que nosotros conocemos como un Dios en tres personas. Entonces, creo que en este tema es donde donde el que trae más confusión, ¿verdad? Aquí uno pierde la cabeza cuando trata de entenderla. Sí, y creo que el problema es que esto trae mucha confusión porque lo tratamos de entender a un nivel humano. O sea, por un lado, esto se vuelve algo muy confuso porque estamos hablando de Dios, quien es infinitamente más grande y superior que cualquier pensamiento humano, y no vamos a poder entenderlo en su totalidad. Eso lo entendemos. Bueno, entendemos que no vamos a entender completamente. Sin embargo, creo que este tema se vuelve aún más confuso cuando tratamos de relegar su naturaleza a algo tan simple como una metáfora o analogía. No sé si has escuchado esto, que muchas veces, y creo que con buenas intenciones, alguien trata de explicar la Trinidad, toma esta definición que Dios es tres personas y uno en esencia, que es tres y uno a la misma vez, y eso es muy difícil de entender. Entonces usan metáforas o ilustraciones para tratar de describirlo, ¿verdad? La Trinidad es como un trébol
que es una planta, pero que tiene 3 hojas a la misma vez. O es como el agua, que puede ser hielo o líquido o vapor, todos a la misma vez, pero sigue siendo H2O. O también es como un hombre que a la misma vez es padre, es un esposo, es un hijo, pero siempre sigue siendo un hombre. Y hay muchos más ejemplos de metáforas o ilustraciones que estas, pero todos tienen un problema fundamental. Y es que están tratando de explicar humanamente a un Dios superior a los humanos. Y es imposible explicar la naturaleza del creador comparándolo con cosas creadas. Y cuando lo haces, lo único que terminas haciendo es crear herejías, ¿verdad? La ilustración del trébol es incorrecta porque cada hoja solo es parte de la planta y no se puede decir que es la planta completa. Entonces estamos ahí viendo politeísmo, varias partes, varios dioses, pero en la Trinidad no estamos diciendo eso. Estamos diciendo que cada persona es una persona, pero es parte de una esencia completa, es completamente Dios, no es parte de, sino que es completamente Dios. Jesús no es un tercio de Dios, sino que es completamente Dios. Entonces esta ilustración deja mucho que decía. También la ilustración del agua es incorrecta porque la doctrina no dice que Dios cambia de forma, como que si fuera un transformer y de repente cambia de ser un camión a un robot o algo así. Igual Dios no, cuando Jesús estaba en el jardín y oró al Padre, Él no se transformó luego en el Padre para luego escuchar su propia oración, sino que ambas personas, Padre e Hijo, existen al mismo tiempo, son personas distintas que son completamente Dios. Y decir que Dios es como agua que puede convertirse en hielo o en vapor y seguir siendo agua, suena bonito y tal vez te ayude a pensar en Dios, pero así no es una herejía, es modalismo, que tiene diferentes modos. Es ¿verdad? como, Cambia. yo lo comparo a este tipo de metáforas como usar una muleta que te permite caminar, pero no es a donde tú debes apuntar porque no es lo correcto, no es lo completo. Así esas metáforas te pueden ayudar Exacto. a más o menos entender un poquito, pero no es la forma en la que debemos caminar. Entonces, por eso repetimos la frase: si tú tratas de entender completamente la Trinidad, tú perderás tu mente. Si tú tratas de negarla, tú perderás tu alma. Ahora, Steven, sí vale la pena que hagamos algo, que digamos algo. Cuando decimos que Dios es uno y Dios es tres, esto no es una negación de la lógica, porque como tú decías, Dios es uno en su esencia. Dios es uno en lo que hace que Dios sea Dios, en su diosidad, su naturaleza de Dios. Solo hay un Dios. Sí. Solo hay un Dios en su naturaleza. Ahora ese Dios es en su misma naturaleza, también es en 3 personas. Entonces, no son 3 manifestaciones, sino que en lo que hace que Dios sea Dios, Dios es uno en esencia y es 3 en personas, pero no se refiere a la misma cosa a la misma vez. Sí, sería una contradicción si dijera Dios es uno en esencia y es 3 en esencia. O que Dios es una persona y es 3 personas. Pero eso no es lo que estamos diciendo. Estamos diciendo que es uno en esencia, su sustancia, lo que hace que Dios sea Dios, su deidad, su diosidad. Eso es uno, pero también es 3 personas distintas. Ahora eso es difícil de entender. No tenemos nada creado que nos pueda explicar eso o ilustrar eso perfectamente. Porque no es una característica de la creación. Porque solamente el creador tiene la característica de ser uno en esencia y 3 en personas, porque solo Dios es Dios y no hay otro. Hay un solo Dios, un solo mediador entre Dios y los hombres, Cristo Jesús, hombre. Exacto. Y ahora, como tú mencionaste, creo que en lugar de tratar de encontrar una metáfora, una ilustración perfecta para entender eso, lo mejor que podemos hacer es mirar a Cristo, porque Cristo es la más clara imagen que tenemos en las Escrituras para entender cómo se mira la esencia de Dios, cómo es Dios, cómo se mira a Él. Si quieres ver a Dios, mira a Cristo, ¿verdad? No tratemos de encontrar una analogía que realmente no hace el trabajo, un buen trabajo de eso, sino que solamente tenemos que ver a Cristo para ver al Padre y también entender el resto de la Trinidad. Así es, y vale la pena entonces, tío, que hablemos un poquito de dónde salió este término, porque si no está en la Biblia, ¿cómo llegamos ahí? Así que si le damos un peinazo bien rápido, un vistazo bien rápido a la historia de la iglesia, podemos ver que desde el inicio la iglesia creía en la Trinidad, aunque no utilizara el término, porque entendía la divinidad del Hijo y entendía la divinidad del Espíritu. Justino Mártir, en el primer siglo, tenía una forma bautismal donde él citaba el Mateo 28:19, que nosotros leímos anteriormente, de bautizar en nombre del Padre, Hijo y Espíritu. Policarpo,
quien se cree que fue, bueno, se cree no, quien fue discípulo del apóstol Juan, al ser puesto al martirio, en su martirio, él oraba al Padre diciendo: te glorifico a través del eterno y celestial sumo sacerdote, Cristo Jesús, tu amado Hijo, a través de quien, con él y el Espíritu Santo, sea la gloria hoy y por los siglos. Al inicio de la iglesia. El más importante quizás que debemos mencionar de los padres de la iglesia es Tertuliano, cuya definición de uno en esencia y tres en personas a una palabra Trinidad viene de él. O sea que no estamos hablando de un concepto nuevo que se inventó en la iglesia hace poco tiempo, sino que es algo que ha sido parte de la iglesia desde el principio. Y yo creo que vale la pena que nosotros tomemos eso en cuenta, porque como decíamos anteriormente, las sectas constantemente niegan la Trinidad. Y la iglesia luchó profundamente para que ese no fuera el caso. Por ejemplo, quizás el más conocido caso de negar la Trinidad es el arrianismo, Sí. del tercer siglo, por ahí por el año 250 hasta el año 330 vivió Arrio. Y lo que él enseñaba era, básicamente el resumen era, hubo un tiempo donde él no era, o cuando él no era, refiriéndose a Jesús. Lo que él trataba de enseñar era, haciendo una mala interpretación de Colosenses 1:15, que habla del primogénito de toda la creación, es que Cristo no era eterno, sino que él fue el primer ser creado. Por tanto, hubo un tiempo donde él no era. El arrianismo fue correctamente condenado por la iglesia. Atanasio, el padre de la iglesia, fue uno de los principales defensores, o quizás el principal defensor en contra de este arrianismo, que tuvo bastante fuerza por un tiempo. Y de hecho, Ario también fue quien introdujo la palabra homoousios. Y esto no se refiere a un detergente o algo así, porque así más o menos suena, por lo menos en dominicano. Sino homoousios se refiere a que es de la misma esencia, diciendo que el Hijo es de la misma esencia del Padre, que es lo que hemos estado hablando ahora, uno en esencia y tres en personas. Y esta última expresión, uno en esencia y tres en personas, se debe a tres hombres que debemos conocer, aunque sea un poquito de ellos, que son Basilio el Grande, Gregorio de Nisa y Gregorio de Nacianzus, los tres conocidos como los padres capadocios. Y lo que ellos hicieron era trabajar el credo original de Atanasio para enfatizar esta parte de una esencia y tres personas. Si damos un brinco hasta el día de hoy, igual podemos pasar por la Reforma, podemos pasar por todas las personas en la Edad Media, podemos pasar por los que nos precedieron, todos han afirmado la Trinidad. De hecho, Juan Calvino decía que Dios está separado de los ídolos por la marca especial de la Trinidad. Pues él se proclama a sí mismo, estoy citando, se proclama a sí mismo como el único Dios que es claramente contemplado en tres personas. A menos que no le apreciemos así, solo lo más vacío del nombre de Dios llena nuestra mente, excluyendo al Dios verdadero. O sea, Calvino decía claramente, la marca especial del cristianismo es esa Trinidad. Y aún los que no estaban tan cerca de nosotros, como por ejemplo Karl Barth, él también trató la Trinidad en su primer volumen de la Dogmática Eclesial o Church Dogmatics, diciendo que la Trinidad es la doctrina que distingue fundamentalmente la teología cristiana de Dios como cristiana. Y por eso él entendía que la Trinidad debía discutirse al inicio de toda discusión teológica. Por último, quizás lo último que quiero mencionar en esta parte de la historia del concepto es hablar un poquito sobre la idea de Jonathan Edwards, que a mí en lo personal me ha servido bastante para entenderlo. Aunque siempre que lo explico la gente se me queda como mirando, como, ¿qué tú dijiste? Yo te recomendaría que tú leas a Edwards sobre la Trinidad. Hay varios artículos también que resumen esa idea. Pero lo que Edwards decía es que, o explicaba a través de muchísimos pasajes bíblicos, es que el Hijo es la idea y pensamiento perfecto del Padre. El Hijo es esta idea del Padre, es decir, es la imagen que el Padre tiene de sí mismo. Cuando Dios piensa en Dios, ese es el Hijo. El Dios pensar en Dios es el Hijo, esa imagen que Dios tiene de Dios. Dios está en Dios cuando Él piensa de sí mismo. Esa es una persona también, que es el Hijo. Y entre ellos dos, entre la imagen de Dios y el Dios que tiene esa imagen, hay una corriente de gozo que lleva consigo mismo tanto de la imagen de Dios como de Dios mismo. Por lo tanto, es una tercera persona que también es Dios. Y Edwards decía, con el texto que leímos anteriormente, Mateo 3, que él empezaba desde ahí, donde el Padre dije, este es mi Hijo amado, y luego dice, en quien me complazco. Esta complacencia de Dios en Dios es el Espíritu de Dios. Esta imagen de Dios, este Dios pensando en Dios, es el Hijo de Dios, y este Dios quien piensa y quien se complace es el Dios Padre.
Y ahora sé que algunos van a estar escuchándome diciendo, ¿qué dijo Jairo? Yo les insto a que por favor se lean este tratado sobre la Trinidad de Jonathan Edwards, el cual es bastante edificante porque el deseo de él no era explicarlo completamente, sino tomar todos los pasajes de la Escritura que hablan sobre la Trinidad y poder entender más o menos qué está pasando ahí. Pero qué increíble considerar ese, bueno, lo que decía Edwards y pensar que cuando consideramos la naturaleza de la Trinidad y la relación que existe entre el Padre y el Hijo, y que el Padre se complace en el Hijo, qué increíble pensar en lo que eso significa para nosotros cuando nosotros también estamos en Cristo. Y creo que ese es el punto que que también queríamos ver hoy, es qué significa la Trinidad para nuestra salvación, porque muchas veces pensamos en la salvación como una obra solamente cumplida por Cristo, que es cierto. Cristo cumplió nuestra salvación a través de su vida perfecta y su muerte y resurrección. Pero también el resto de la Trinidad, el Padre y el Hijo, tienen un rol, una función en nuestra salvación también. Podemos ver esto en lo que hace el Padre en pasajes como Efesios 1, versículos 4 al 5, perdón, donde dice, porque Dios nos escogió en Cristo antes de la fundación del mundo, para que fuéramos santos y sin mancha delante de Él. En amor nos predestinó para adopción como hijos para sí, mediante Jesucristo, conforme a la buena intención de su voluntad. Entonces vemos que la salvación ahí empieza con el Padre y sí se cumple a través de Cristo y es mediante Jesucristo que somos salvos, pero Él, el Padre, es el administrador de nuestra salvación. Entonces y de hecho también quien predestina. Por eso decía que nadie puede venir a mí si el Padre no se lo da. Exacto, y el Hijo está haciendo su voluntad en esa predestinación al cumplirla. Así es, así es. Y no es que estamos predicando calvinismo, simplemente estamos diciendo lo que la Biblia dice. La Biblia ahí dice Efesios 1. Efesios 1, que Dios predestinó, una palabra de la palabra, a aquellos para adopción mediante Jesucristo. Él predestinó a algunos. En este caso a lo que en Pablo se le hablaba en Efesios, pero también a ti y a mí, a todos los que somos sus hijos. Eso no significa que todo aquel que cree en Cristo será salvo. Absolutamente toda persona que cree en Cristo será salvo. Nosotros no sabemos quiénes son, por tanto predicamos el evangelio a toda criatura. Perdón, Steven, pero puedes continuar. No. Y si seguimos en Efesios 1 un poquito más adelante, en los versículos 7 al 9, vemos que el Hijo sí es el que cumple y la salvación tiene su fruto en Él, ¿verdad? En el versículo 7 dice, en Él tenemos redención mediante su sangre, el perdón de nuestros pecados, según las riquezas de su gracia, que ha hecho abundar para con nosotros. En toda sabiduría y discernimiento nos dio a conocer el misterio de su voluntad, según la buena intención que se propuso en Cristo. Entonces, siempre vamos a ver cuando leemos acerca de la salvación, que es una obra que se cumple en Cristo. Todo lo que el Padre planeó como el arquitecto de nuestra salvación, todo lo que Él tenía preparado para nosotros, Él lo hace a través de su Hijo, a través de Cristo. Cristo es el que lleva a cabo esa obra redentora para que nosotros pudiésemos tener perdón por nuestros pecados y ser adoptados a la familia de Dios y estar reconciliados con el Padre y poder tener una relación con el Padre de la misma manera que Jesús tiene una relación con el Padre. No porque nosotros somos buenos o perfectos o nada así, sino porque estamos identificados y confiamos como Cristo, como nuestro Señor y Salvador. Eso es lo que significa cuando estamos hablando de estar en Cristo. Exacto, y permíteme interrumpirte ahí para decir algo también práctico, y es el hecho de que por eso yo hago tanto énfasis en que prediquemos de Cristo, que cantemos canciones de Cristo, en que basemos nuestra identidad, nuestros ministerios, todo lo que nosotros hacemos en el Evangelio en Cristo, porque es a través de Él que conocemos genuinamente al Padre, es a través de Él que nosotros recibimos salvación. Yo no entiendo por qué quisiéramos hablar de otra cosa. O sea, si Él es la imagen del Dios invisible, yo quiero hablar de Dios, yo tengo que hablar de Cristo, porque nadie ha visto al Padre. Aquel que ha visto al Hijo, ese ha visto al Padre, a quien el Hijo lo deja ver. Y si Cristo Jesús es
el mediador entre Dios y los hombres, perdón. Entonces, para poder conocer genuinamente a Dios, yo necesito a Cristo Jesús, porque Él es el Exacto. mediador. La verdad que yo puedo conocer a través de Dios es a través de Cristo Jesús, quien también es Dios. El camino que me lleva hacia Dios es a través de Cristo Jesús, quien también es Dios. Y la vida que Dios da, me la da a través de Cristo Jesús, quien también es Dios. Sí, entonces es imposible llegar a Dios, es imposible profundizar en tu relación, crecer en madurez, en crecer en santidad, si no lo estás haciendo, tomando pasos hacia Cristo, profundizando en Cristo, siendo más conformado más a la imagen de Cristo. Y por último, también vemos si seguimos un poquito más adelante en Efesios 1, 13 al 14, podemos ver cómo el Espíritu Santo también tiene su rol, su lugar en nuestra salvación. Dice, empezando en el versículo 13, en Él también ustedes, después de escuchar el mensaje de la verdad, el evangelio de su salvación, y habiendo creído, fueron sellados en Él con el Espíritu Santo de la promesa que nos es dado como garantía de nuestra herencia, con miras a la redención de la posesión adquirida de Dios para alabanza de su gloria. Entonces vemos que lo que Cristo cumplió, lo que el Padre ordenó, el Espíritu sella y aplica en nosotros. Nuestra regeneración, nuestro nuevo corazón, ahora la habilidad, el poder ver con nuevos ojos lo que antes no podíamos ver. Eso se cumple a través del Espíritu, no para su propia gloria, sino que Él nos apunta, nos regresa de regreso a Cristo, y todo lo que Cristo hace es para la gloria del Padre. Y así vemos cómo estas tres personas en un solo Dios trabajan juntas, para cumplir nuestra salvación, que realmente el Evangelio no solamente se trata de Jesús, sino que es una obra de la Trinidad. La salvación es una obra que se lleva a cabo desde el principio hasta el fin, desde la predestinación hasta el final, hasta la glorificación en Cristo, en el Padre y en el Espíritu Santo. A través de ese sello del Espíritu. Fíjate que el mismo texto nos dice que fuimos sellados en Él con el Espíritu Santo de la promesa, que nos es dado como garantía de nuestra herencia. Y entonces ahí vale la pena que nos recordemos de qué es lo que tenemos dentro. Nosotros tenemos la garantía de nuestra herencia, porque nosotros somos habitados por el Espíritu Santo. Nosotros vamos a caminar con Dios hasta la muerte o hasta que Cristo vuelva. O sea que, ¿por qué depender de nuestras fuerzas? ¿Por qué esperar que nosotros podamos hacerlo? ¿Por qué pensar que nosotros somos lo que podemos en nuestras fuerzas agradar a Dios? No, nosotros tenemos la garantía de nuestra herencia, nosotros tenemos el sello de la salvación, nosotros tenemos la promesa, nosotros tenemos aquello que nos garantiza la redención, lo que nos garantiza que fuimos una posición adquirida por Dios, y ese es el Espíritu Santo. Y esa es la hermosura de la Trinidad. Para nosotros, sus criaturas, sus hijos, que nosotros tenemos a un Dios trino obrando por nosotros. Un Dios que nos predestinó desde antes de la fundación del mundo, un Dios que se inmoló desde antes de la fundación del mundo, y un Espíritu que nos va a acompañar para siempre. Bendito sea el Señor, que nosotros tenemos a un solo Dios en tres personas a nuestro favor. Y es ese mismo Dios, esa bendita Trinidad que nosotros queremos honrar, alabar, glorificar y conocer por lo que Él es y por lo que Él ha hecho por nosotros. Es a ese Dios que nosotros queremos gozarnos, en ese Dios que queremos disfrutar. Amén. Que gracias, Steven, gracias por tu tiempo con nosotros, gracias a los que nos están escuchando. Esto es Colisión por el Evangelio Radio, el episodio número 9, una conversación sobre la Trinidad. Estamos aquí desde Radio Trinidad y damos gracias a cada uno de ustedes y damos gracias al Señor por el gozo de la salvación. Dios les bendiga.